Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos por aquí una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fenomenal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no seu más menos horas y seu más menos horas. Hoy vamos a hablar de esas series turcas *adictivas*, esas que te atrapan desde el primer minuto, esas que te hacen cancelar planes, pedir comida a domicilio y olvidarte por completo de tus responsabilidades. Y lo mejor de todo, vamos a enfocarnos en esas series cortas, perfectas para ver en un fin de semana o cuando tienes poco tiempo pero necesitas urgentemente tu dosis de drama turco. Asu que prepun rense una taza de tu copyright, a como superíndice 3 densen susiyu superíndice 3 n favorito y a compu, u con diéresis más menos m en este viaje por las producciones turcas mundes e irresistibles. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series, películas y cultura turca. Te prometo que no te arrepentirú de ese. Muy bien, sin munes preúmbulos, vamos a empezar con la primera joya de nuestra lista, Etos, o Bir Bakadr, como se titula en turco. Esta serie de Netflix es una verdadera obra maestra que explora la división superíndice 3n social y cultural en Estambul a trabu copyright, ese de las vidas de un grupo de personas muy diferentes entre sí. Tenemos a Merim, una mujer de limpieza religiosa y conservadora que vive en los suburbios de Estambul, y a Peri, una psicoanalista secular y elitista que vive en un barrio rico. Sus caminos se cruzan cuando Merim empieza a asistir a terapia con Peri. La serie es una exploración superíndice 3n profunda de temas como la religión superíndice 3n, la identidad, la clase social, el feminismo y la salud mental. Lo que hace a Etos tan adictiva es su guión inteligente y lleno de matices, sus personajes complejos y bien desarrollados, y su capacidad para generar debates importantes sin caer en juicios simplistas. Además de ese, la serie tiene un ritmo que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final. Son solo 8 capítulos, asu que es perfecta para un maratón superíndice 3n de fin de semana. Te lo aseguro, después copyright ese de ver Etos, no volveru ese a ver Estambul de la misma manera. Etos no es solo una serie, es un espejo que refleja las complejidades de la sociedad turca moderna. Bamun ese ayu de los estereotipos y presenta personajes con motivaciones, miedos y contradicciones realistas. La serie logra equilibrar las diferentes perspectivas y no favorece a ninguna en particular. Merim, con su fe inquebrantable y sus valores tradicionales, representa a una parte importante de la población superíndice 3n turca que a menudo es ignorada o caricaturizada en los medios occidentales. Peri, por otro lado, encarna a la élite intelectual y occidentalizada de Estambul, que a menudo se siente alienada de sus propias raíces culturales. La terapia se convierte en un punto de encuentro donde estas dos mujeres, aparentemente tan diferentes, pueden conectar y entenderse mejor. A trabu copyright ese de sus sesiones, la serie explora temas como la culpa, el perdu superíndice 3n, la aceptación superíndice 3n y la necesidad de conectar con los demu s. Los personajes secundarios también copyright n son fascinantes. Hay una familia kurda que lucha por mantener sus tradiciones en un entorno urbano, un imundene que cuestiona su propia fe, y una actriz que lidia con la fama y la presión superíndice 3n social. Cada uno de estos personajes aporta una perspectiva única y valiosa a la historia. La cinematografía de Etos es otro punto fuerte de la serie. Las imágenes son hermosas y evocadoras y capturan la belleza y la diversidad de Estambul. La música también copyright n es excepcional y complementa perfectamente el tono de la serie. La banda sonora incluye música tradicional turca, así como canciones mundes modernas. Etos ha sido elogiada por la crítica internacional y ha ganado varios premios. Se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 cultural en Turquía y ha generado un debate público sobre temas importantes como la religión superíndice 3n, la identidad y la división superíndice 3n social. Si estuviese buscando una serie inteligente, profunda y conmovedora, Etos es una excelente opción superíndice 3n. La siguiente serie en nuestra lista es una miniserie de HBO Max llamada The Yard o A Blue en turco. Esta serie es un drama carcelario femenino que te dejará sin aliento. La historia gira en torno a Deniz, una mujer que es encarcelada después copyright ese de dispararle a su abusivo esposo.
Dentro de la Prisius Superíndice 3N, Denise se ve envuelta en una lucha de poder entre dos reclusas, Azra, la luder de las presas, y Kudret, una mujer despiadada y ambiciosa. The Yard es una serie intensa, violenta y emocionalmente desgarradora. Pero También Copyright N es una serie con personajes femeninos fuertes y complejos, que luchan por sobrevivir en un entorno hostil. La serie tiene un ritmo trepidante, giros argumentales inesperados y actuaciones impresionantes. Son solo 10 episodios, así que es perfecta para verla en un fin de semana largo. Si te gustan las series de prisiones como Orange is the New Black, pero con un toque turco, The Yard te va a encantar. Prepárense para reír, llorar y enojarse mucho con esta serie. The Yard se sumerge en el brutal y despiadado mundo de una prisión superíndice 3N de mujeres, mostrando la dura realidad que enfrentan las reclusas dúa tras dúa. La serie no se anda con rodeos al mostrar la violencia, la corrupción superíndice 3N y la desesperación superíndice 3N que impregnan cada rincón superíndice 3N de la CU Urcel. Pero a pesar de la oscuridad del entorno, The Yard También Copyright N explora temas como la amistad, la lealtad y la esperanza. Las mujeres encarceladas forman lazos fuertes entre ellas y se apoyan mutuamente para sobrevivir. Denise, la protagonista, es un personaje complejo y en evolución superíndice 3N. Al principio es una mujer du copyright Bill y asustada, pero a medida que se adapta a la vida en prisión superíndice 3N, se vuelve muy fuerte y decidida. Se ve obligada a tomar decisiones difíciles y a hacer cosas que nunca creyó superíndice 3 posible. Azra y Kudret, las dos líderes de la prisión superíndice 3N, son personajes igualmente fascinantes. Azra es una mujer dura pero justa que se preocupa por sus compaumas menos eras reclusas. Kudret, por otro lado, es una psicu superíndice 3 pata despiadada que está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. La rivalidad entre Azra y Kudret es uno de los elementos muy emocionantes de la serie. Las dos mujeres se enfrentan en una constante lucha de poder, y cada una intenta controlar la prisión superíndice 3N. Sus enfrentamientos son violentos y llenos de tensión superíndice 3N, y mantienen al espectador al borde de su asiento. Además de la trama principal, The Yard También Copyright N explora las historias personales de otras reclusas. Cada una de estas historias es única y conmovedora, y arroja luz sobre las razones por las que estas mujeres terminaron en prisión superíndice 3N. The Yard es una serie que te hará reflexionar sobre el sistema penitenciario y las condiciones en las que viven las reclusas. También Copyright N es una serie que celebra la fuerza y la resiliencia de las mujeres. Si estuvieses buscando una serie que te mantenga enganchado desde el principio hasta el final, The Yard es una excelente opción superíndice 3N. Prepárate para un viaje emocional intenso y lleno de sorpresas. Ahora, cambiemos un poco de Geu Copyright Nero y pasemos a una comedia romántica. Que a muchos de ustedes les encantan las comedias románticas turcas, y tengo una que les va a encantar. Se llama Immortals, o Yağmayanlar en turco. Esta serie de Netflix es una comedia romántica de vampiros. Has leído bien de vampiros. La historia gira en torno a Mia, una joven humana que se enamora de Dmitri, un vampiro rebelde que busca venganza contra el vampiro que lo convirtió superíndice 3. La serie es una mezcla de romance, acción superíndice 3N, humor y fantasía. Lo que hace a Immortals tan adictiva es su trama original y entretenida, sus personajes carismáticos y su copyright visual moderna y atractiva. Además la serie tiene una banda sonora fantástica. Son solo 8 capítulos, así que es perfecta para verla en una tarde. Si te gustan las series de vampiros como The Vampire Diaries o True Blood, pero con un toque turco, Immortals te va a encantar. Prepárense para reír, suspirar y enamorarse de los personajes de esta serie. Immortals ofrece una visión superíndice 3N fresca y divertida del Geu Copyright Nero de vampiros. En lugar de centrarse en el terror y el gore, la serie se enfoca en el romance, la acción superíndice 3N y el humor. La historia es original y entretenida, y los personajes son carismáticos y en traumas menos hables. Mia es una joven humana curiosa y aventurera que se siente atraída por el misterioso mundo de los vampiros. Dmitri es un vampiro rebelde y atormentado que busca venganza contra el vampiro que lo convirtió superíndice 3. La química entre Mia y Dmitri es palpable, y su relación superíndice 3N es el corazón superíndice 3N de la serie. A medida que se enamoran,
deben superar muchos obstáculos, incluyendo la desconfianza de otros vampiros y la amenaza del vampiro que busca vengarse de Dmutri. La serie También Copyright N cuenta con personajes secundarios memorables, como Carmen, una vampiresa sensual y calculadora, y Numel, un vampiro anciano y sabio. Cada uno de estos personajes aún más menos ha de una dimensión superíndice 3n adicional a la historia. La copyright visual de Immortals es moderna y atractiva. La serie es filmada en Estambul y muestra la belleza y la vibrante vida nocturna de la ciudad. La banda sonora También Copyright N es fantástica y complementa perfectamente el tono de la serie. Incluye canciones pop turcas e internacionales que te harán bailar. Immortals es una serie perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica ligera y entretenida. Si te gustan las series de vampiros, pero buscando algo diferente, esta serie te va a encantar. Prepárate para reír, suspirar y disfrutar de un romance paranormal con un toque turco. La siguiente serie en nuestra lista es una joya oculta que muchos de ustedes probablemente no conozcan. Se llama 50M2. También Copyright N de Netflix. La trama sigue a un sicario llamado Golge, que después Copyright S de traicionar a sus jefes se ve obligado a huir y esconderse. Encuentra refugio en un barrio de Estambul y asume la identidad de un sastre muerto hace poco. Golge intenta integrarse en la comunidad, pero su pasado lo persigue. 50M2 es una serie que mezcla acción superíndice 3n, drama y humor negro. Lo que la hace adictiva es su historia llena de giros inesperados, su protagonista carismático y las relaciones que va formando con los vecinos del barrio. Tiene una atmósfera muy particular, casi de cuento, que te atrapa. Son solo 8 episodios, así que te la puedes ver en un fin de semana. Si buscas una serie turca diferente y original, 50M2 es una excelente opción superíndice 3n. 50M2 es una serie que sorprende por su originalidad y su capacidad para combinar copyright neros de manera efectiva. La trama es intrigante desde el principio y te mantiene enganchado hasta el final. Golge, el protagonista, es un personaje complejo y contradictorio. Es un sicario despiadado, pero también Copyright N tiene un lado humano y vulnerable. A medida que se integra en la comunidad, comienza a cuestionar su antigua vida y a desarrollar sentimientos por sus vecinos. El barrio donde se esconde Golge es un lugar peculiar y en traumas menosable. Los vecinos son personajes coloridos y copyright tricos que le dan a la serie un toque de humor negro. A pesar de su pasado oscuro, Golge encuentra en este barrio un sentido de pertenencia y una oportunidad para redimirse. La serie explora temas como la identidad, la redención superíndice 3n, la amistad y la importancia de la comunidad. La acción superíndice 3n en 50M2 es bien coreografiada y es emocionante, pero la serie También Copyright N tiene momentos de drama conmovedores y de humor inteligente. La atmósfera superíndice 3 esfera de la serie es muy particular, casi de cuento, lo que la hace única y atractiva. La cinematografía es hermosa y captura la esencia del barrio de Estambul donde se desarrolla la historia. 50M2 es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar. Si estuviese buscando una serie turca diferente y original, esta es una excelente opción superíndice 3n. Prepárate para un viaje inesperado y lleno de sorpresas. Y por último pero no menos importante tenemos una serie que es un verdadero fenómeno superíndice 3 meno en Turquía y que ahora es disponible en varios pauses con subtítulos. Se llama Aleph. Es una serie de crímenes y misterio que te mantendrá al borde de tu asiento. La historia sigue a dos detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que avanzan en la investigación superíndice 3n, descubren una conspiración superíndice 3n que se remonta a la ucondiéresis copyright poca otomana. Aleph es una serie visualmente impresionante, con una atmósfera superíndice 3 esfera oscura y misteriosa. Lo que la hace adictiva es su trama compleja y bien construida, sus personajes intrigantes y su capacidad para combinar elementos de la historia y la cultura turca con el copyright nero del thriller policial. Son solo 8 episodios, así que es perfecta para un maratón superíndice 3n nocturno. Si te gustan las series de crímenes como True Detective o Mindhunter, pero con un toque turco, Aleph te va a encantar. Aleph te sumerge en un mundo de misterio y oscuridad, donde los asesinatos rituales y las conspiraciones antiguas se entrelazan.
La serie es un thriller policuaco inteligente y bien construido que te mantiene adivinando hasta el final. Kemal y Setar, los dos detectives protagonistas, son personajes muy diferentes entre sí, pero se complementan a la perfección. Superíndice 3N. Kemal es un detective joven e impetuoso que confía en la ciencia y la luz. Superíndice 3 Jica. Setar es un detective veterano y muy intuitivo que conoce bien la historia y la cultura turca. A medida que avanzan en la investigación. Superíndice 3N, los detectives descubren una conspiración. Superíndice 3N que se remonta a la ucondiéresis copyright poca otomana. La serie explora temas como la historia, la religión. Superíndice 3N, la cultura y la identidad turca. La Atmu. Superíndice 3 Esfera de Aleph es oscura y misteriosa, y la cinematografía es visualmente impresionante. La serie es filmada en Estambul y muestra la belleza y la historia de la ciudad. La música también copyright N es excepcional y complementa perfectamente el tono de la serie. Aleph es una serie que te hará pensar y reflexionar sobre la historia y la cultura turca. Si te gustan las series de crímenes con un toque de misterio y suspense, esta es una excelente opción. Superíndice 3N. Prepárate para un viaje emocionante y lleno de giros inesperados. La serie ha sido aclamada por la crítica y ha ganado varios premios en Turquía y en el extranjero. Si eres fan de las series de crímenes como True Detective o Mindhunter, pero buscas algo con un sabor cultural diferente, Aleph te va a encantar. Es una joya de la televisión. Superíndice 3N turca que merece ser descubierta. Y bueno amigos, esas fueron mis recomendaciones de series turcas cortas y adictivas que te atraparon al instante. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna que les guste. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, HBO Max y otras, así que no tienen excusa para no verlas. En resumen, hoy hablamos de 5 series turcas imperdibles: Ethos, un drama social profundo y reflexivo; The Yard, un drama carcelario femenino intenso y emocionante; Immortals, una comedia romántica de vampiros original y divertida; 50M2, una serie que mezcla acción. Superíndice 3N, drama y humor negro; y Aleph, una serie de crímenes y misterio visualmente impresionante. Todas estas series son cortas, adictivas y te garantizan horas de entretenimiento. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si tienen alguna otra serie turca corta que quieran recomendar, copyrightgenla en los comentarios. Me encantará leer sus recomendaciones y probar nuevas series. Y ahora para terminar, los invito a darle me gusta a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y también los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y mantengo contacto con ustedes. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un excelente día.